Nos acompaña en nuestra mesa de honor el doctor Nick Olivera Guerra, en su calidad de presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín. Está con nosotros el doctor Marco Antonio Gutiérrez Quintana, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Junín. Y también está con nosotros el doctor Dante Torres Altes, coordinador de la Academia de la Magistratura, sede Junín. Vamos a iniciar nuestra ponencia programada para esta tarde y en primer término invito al doctor Nick Olivera Guerra, presidente de la Corte de Junín, para las palabras de bienvenida e inicio de esta actividad académica. Lo recibimos con voto de aplauso. Buenas tardes. Doctor Jordi Nieva Fenol, doctor catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Barcelona. Doctor Marco Gutiérrez Quintana, magíster en Derecho Penal por la Universidad Peruana de los Andes y presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Junín. Doctor Dante Torres, coordinador de la Academia de la Magistratura, sede Junín. Señores magistrados, personal jurisdiccional, personal administrativo, señores abogados que nos acompañan el día de hoy. Quiero darle la bienvenida al doctor Jordi Nieva por acompañarnos, por hacer posible que en Huancayo tengamos la información, los conocimientos que en Europa se viene manejando constantemente. Gracias al doctor Jordi por mantenernos informados. Obviamente hoy día tenemos mucha información al respecto al tema procesal. En este día haremos referencia a la prueba ilícita. Deseándole una feliz estadía y nosotros obviamente todos quienes estamos aquí estamos ávidos de escucharlo al doctor y conocer más respecto a esta prueba ilícita. Bienvenido, doctor Jordi Nieva, y bienvenidos a todos ustedes, colegas, señores que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias. Pues bien, vamos a iniciar nuestra conferencia internacional. El tema, la prueba ilícita. Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, docente en diversas universidades extranjeras, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, entre otras asociaciones de Derecho Procesal. Ha publicado más de 14 libros y ha participado en más de 80 conferencias como expositor a nivel mundial. Es para nosotros un orgullo tener el día de hoy la presencia y para la ponencia correspondiente al doctor Jordi Nieva Fenol. Lo recibimos con un voto de aplausos. Bien, buenas tardes a todos los presentes. Es para mí un honor estar de nuevo aquí en Huancayo. Estuve ya hace un par de años en un congreso que había organizado la Universidad Continental y también aproveché para venir aquí al Poder Judicial a realizar una conferencia de estándares pruebas de los que recuerdo pues, con mucho cariño. Y bueno, digamos que me trataron ustedes tan bien que he decidido volver a su lugar de origen. Y bueno, y volver otra vez pues, a ver sus paisajes. Hoy lamentablemente ha llovido, pero cuando hace sol esta tierra saben ustedes que es muy bonita. Para volver a tomar su caldo de gallina, que a mí me gusta especialmente, y siempre combato aquí porque me dejen tomar eso. Y bueno, en definitiva, pues la verdad es que estoy muy contento de estar otra vez aquí con todos ustedes y confío que no sea la última vez ni mucho menos. Bien, hoy me han recomendado hablar de prueba ilícita y la razón por la que lo han hecho es bastante evidente, ¿no? Ustedes tienen aquí un caso abierto con unas grabaciones, horas y horas y horas y horas de grabaciones que han desvelado una serie de casos de posible corrupción
que lógicamente pues los abogados de los posibles responsables están luchando porque no sean declaradas ilícitas, ¿no? Y así pues librar a sus clientes de todo tipo de responsabilidad. Pero yo creo que para afrontar este tema y para que realmente se entienda la relevancia que tiene, es bueno saber de dónde viene todo esto, por qué existe esto de la prueba ilícita, y una vez que se sabe de dónde sale y sobre todo se sabe por qué surgió, uno puede evaluar si efectivamente puede aplicar esta doctrina que les voy a explicar aquí a su realidad o no. Porque yo probablemente pues soy un buen conocedor de la doctrina de la prueba ilícita y les voy a dar incluso pues varias ideas complementarias que no son tan frecuentes en el ámbito internacional, pero que les pueden ser de alguna utilidad. Pero ustedes, que también son conocedores de la prueba ilícita, lo que son también son perfectos conocedores de su realidad. Por tanto, ustedes pueden evaluar si efectivamente lo que yo voy a decir aquí les puede resultar de alguna utilidad, pueden encontrar algún parangón, alguna comparación, o bien, pues esto sí y esto no. Y esa es un poco mi misión hoy aquí. Miren, yo durante muchos años me resistí a investigar el tema de la prueba ilícita. Durante muchísimo tiempo, es decir, es algo que he investigado más bien recientemente. Yo hasta entonces, pues era algo que explicaba en clase, sin más, bueno, para que los alumnos pues, tuvieran conocimiento de lo que era aquello, pero no había profundizado demasiado sobre la cuestión. Hasta que, pues, bueno, como suele ocurrir en estos casos, pues me lo pidieron, ¿no? Y, ¿por qué no te dedicas a esto? No, pues no, es un tema que me sea tan simpático y tal. Pero lo que les quiero contar es por qué no me era simpático el tema, que ahora sí que me lo es, la verdad. Pero ¿por qué no me era simpático el tema? Pues el tema no me era simpático porque no me acababa de cuadrar nada de lo que decía esa doctrina. Es decir, yo veía que, por una parte, pues, había que proteger los derechos humanos, eso es fundamental. Pero por otra parte, había ratos en los cuales a uno le daba bastante rabia que un criminal, ¿no? Pues saliera, digamos, absuelto porque había habido una ilicitud probatoria en su proceso por culpa, pues, fundamentalmente de la policía, ¿no? Y eso le hacía librarse pese a que todo el mundo sabíamos que realmente había tenido esa responsabilidad, ¿no? Y luego, por otra parte, tampoco acababa de ver claro cuándo sí y cuándo no. Porque ustedes, si ven su jurisprudencia, y por cierto, si ven la jurisprudencia de cualquier país, se encontrarán con una situación que es un tanto dramática. Uno realmente le cuesta saber cuándo un tribunal va a declarar ilícito una prueba y cuándo no. No hay coherencia. No hay coherencia. Que los tribunales, sobre todo las Cortes Supremas, se centran en decir, sí, nuestra jurisprudencia es coherente, lo hacemos por esto, lo hacemos por lo otro, pues la verdad es que no, uno se encuentra de resoluciones dispares sobre esta materia, insisto, en cualquier país, y uno no puede decir realmente qué es lo que va a pasar o ocurrir, lo que es lo que va a acabar ocurriendo en ese caso concreto. Con lo cual, si uno es el abogado de la defensa, alega la ilicitud probatoria y a ver qué pasa, y si uno es el abogado de la acusación, pues no es el Ministerio Fiscal o el Ministerio Público, pues entonces trata de hacer lo contrario y que Dios reparta suerte, ¿no? Pero realmente es difícil saber qué es lo que va a ocurrir ahí. Eso me producía muchísima inseguridad y por eso no me gustaba, digamos, todo esto. Pero claro, normalmente no gusta lo que uno no conoce. Es decir, cuanto más se conocen las cosas, más gustan. Es decir, se hacen antipáticas las cosas porque cuesta aprenderlas, pero cuando uno realmente las aprende, entonces ya no quiere hablar de otra cosa, ¿no? Se convierte, digamos, en un experto en la materia y por eso pues ya le resulta familiar la cuestión, ¿no? Y eso es justamente lo que me pasó a mí. Traté de averiguar de dónde salía todo esto. Y todo esto, de la prueba ilícita, pues se diga lo que se diga, porque hay diferentes opciones sobre esto, pero es absolutamente obvio que la doctrina de la prueba ilícita salió de Estados Unidos. Salió de Estados Unidos. Salió de lo que ellos denominan, ellos no lo llaman así, ellos lo denominan regla de exclusión. Y luego os explicaré por qué le llaman de esta forma. Bueno, ellos lo que dicen es fundamentalmente que una prueba que está afectada
que está contaminada por la vulneración a un derecho fundamental debe ser apartada del proceso. Salvo algunas excepciones que después diré. Pero el principio es este. Prueba que ha vulnerado el derecho fundamental tiene que ser apartada del proceso. Bien, ¿y esto cuándo empezaron a decirlo? Pues miren, esto lo empiezan a decir a finales del siglo XIX, de hecho, el primer referente que uno puede encontrar algo parecido a esto es el caso Boyd en 1886, y definitivamente uno encuentra el caso Weeks contra Estados Unidos del año 1914. Entonces dices, vamos a ver, si la Declaración de Independencia de los Estados Unidos es de 1776 y la Bill of Rights es también, efectivamente, de esa época, es decir, su Declaración de Derechos es también de esa época, ¿por qué se han pasado esta gente pues más de un siglo sin excluir la prueba que vulnerara derechos fundamentales? Es decir, ¿qué ha pasado ahí para que no hicieran eso? Para que, de alguna forma, no tuvieran en cuenta sus derechos fundamentales. Y bien, y te empiezas a dar cuenta de lo que ocurrió cuando analizas la historia de Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? Lo van a entender enseguida y además les va a ser interesante, ya lo verán, porque seguro que han visto películas sobre ello y les va a sonar a cosas conocidas. Miren, a finales del siglo XIX, en Estados Unidos, pues, ¿qué es lo que había? Había una sociedad que acababa de salir de la Guerra Civil estadounidense, que duró hasta 1865. Dejó el sur del país devastado y era la parte más rica del país, con lo cual se puede imaginar la crisis económica que eso pues produjo. Pero también había habido un gran número de bajas, es decir, de muertos en aquella guerra, como ocurre pues en casi todas las guerras, y por tanto, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, ellos intentaron reconstruir lo más rápidamente que pudieron su industria, un poco a lo grande, como siempre les gusta hacer las cosas a estos, ¿no? Y bueno, y entonces, claro, necesitaban mano de obra. ¿Y de dónde sacaron la mano de obra? Bueno, pues la mano de obra la sacaron fundamentalmente de Europa, particularmente de Irlanda, en aquel momento la gente se estaba muriendo de hambre allí, y de Italia. Empezaron a venir gente de Italia porque justo en aquella época es cuando se produce la unificación italiana, es decir, la creación de Italia como país, lo cual es una cosa pues, que fue muy positiva al norte de Italia, pero al sur de Italia, que era la parte rica de Italia, fue un desastre social, económico, desde cualquier sentido, con lo cual la gente emigra en masa, como todos ustedes saben. Y bien, y toda esa gente que emigró, pues bueno, claro, ¿qué es un emigrante? Pues un emigrante pues no es una persona que viene con dinero a un país, sino que se va a otro país porque en el suyo no gana dinero, con lo cual es una persona fundamentalmente pobre, es una persona con dificultades. Y bien, ¿y qué ocurre con esas personas con dificultades? Pues que bueno, si encuentran trabajo más o menos pues van mejorando y sus vidas pues van yendo mejor, pero lo cierto es que en los primeros momentos lo que ocurre es que se van creando unas masas de población pobre tremendas, tremendas. Y de esas masas de población pobre, pues, ¿qué surge? Bueno, pues surge tristeza, frustración, necesidad y de alguna manera, pues, surgen vicios también dentro de esa comunidad, sobre todo, pues, propensión al consumo de alcohol y drogas para olvidar su situación actual. Claro, eso genera una conflictividad tremenda, ¿no? Y sobre todo genera muchos delitos. O sea, muchas veces cuando pensamos en qué hacer para tratar de reducir el número de delitos, pues si nos planteáramos reducir los índices de pobreza, ya vería como automáticamente se reduciría el número de delitos. Les pongo como caso Holanda, por ejemplo. Holanda en los últimos años ha cerrado aproximadamente 4 cárceles, las ha cerrado, porque no tenía presos. ¿Ustedes se imaginan lo que es esto? Cerrar una cárcel porque no tienes presos. No tienes presos porque no tienes gente que cometa delitos, cada vez tienes menos, ¿no? Esto es posible, verdaderamente. ¿Y qué es lo que tiene Holanda? Pues un nivel económico pues, muy alto, conseguido, cuidado, muy trabajosamente a lo largo de bastante tiempo, ¿eh? O sea, no es una cosa que se haga en un día ni muchísimo menos. Bien, vuelvo a Estados Unidos. En Estados Unidos se da esa situación, es decir, una gran masa de población inmigrante que comete delitos, muchos delitos. Y que además, como siempre ocurre con estas masas de población, pues son propensas a cometer delitos que de alguna forma
a uno le saquen de la miseria de una manera rápida, ¿no? Es decir, uno se dedica pues, al contrabando de lo que sea, puede ser de drogas, en aquella época no, pero se dedicaba fundamentalmente en aquella época al juego, al tráfico ilegal de alcohol y a la prostitución. Eso era fundamentalmente lo que hacían. Bien, y entonces, pues, ¿qué es lo que hicieron en Estados Unidos para tratar de controlar, digamos, ese problema? Pues lo que suele hacer cualquier gobierno ignorante cuando piensa que se puede resolver esta situación pues a base de represión, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Crear la policía. En Boston fue el primer lugar donde en los años 40 del siglo XIX habían creado un cuerpo de policía para la ciudad, y entonces dijeron, mira, pues vamos a crear, digamos, pues este cuerpo de policía para que nos controle, digamos, la provocación de delitos en este contexto, es decir, para que no se cometan, pues, tantos delitos. Bien, ¿qué ocurrió? Lo primero que ocurrió es que esto de que ponemos a la policía para que no se produzcan tantos delitos era falso. No era la intención, ahora les contaré cuál era la intención real. Pero en segundo lugar, lo que ocurrió es que la policía, ¿qué pasaba? Pues que no estaba formada, cobraba poco dinero, y en aquel ambiente de comisión de delitos frecuente, pues entró en una actividad corrupta terrible. Con lo cual la policía pasó a ser un elemento más del crimen durante aquella época. Y eso, pues, al Estado americano, al Estado estadounidense, no le preocupó demasiado en un principio, porque en realidad habían metido a la policía en aquellos contextos porque no es que les molestaran los delitos que se pudieran provocar, porque normalmente se circunscribían a sus áreas de residencia, no iban mucho más allá. No, lo que les preocupaba era otra cosa. Les preocupaban los movimientos obreros que estaban habiendo en Europa en esa misma época. Les preocupaban las manifestaciones, les preocupaban las huelgas que interrumpían la cadena de producción y claro, con la policía, eso con la represión sí que puedes controlarlo. Bien, con lo cual, fíjense ustedes la situación magnífica que tenían en aquel entonces. Se encontraron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en una situación de terribles índices de comisión de delito, con una policía corrupta y brutal, porque los métodos de la policía eran brutales, verdaderamente, y además, pues, con un número de delitos tan alto que empezó a afectar a la población que no vivía en esos barrios. Porque claro, llega un momento que en esos barrios ya no hay de quién robar, con lo cual, pues, te extiendes mucho más allá, ¿no? Bien, esto empezó a crear alarma en la opinión pública y entonces empezaron a pensarse medidas de qué podemos hacer para resolver esta situación. ¿Qué podemos hacer para tratar de controlar esto, ¿no? Bien, y entonces, bueno, pues en un principio dijeron, bueno, pues más policía, ¿no? Con lo cual, más corrupción, no hay ningún problema, ¿no? Pero en aquel entonces hubo un actor, probablemente inesperado, que dijo, mira, yo también voy a poner mi granito de arena para intentar resolver esta problemática. ¿Y cuál fue ese actor? Pues ese actor fue ni más ni menos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Qué hizo? Justamente la doctrina de la prueba ilícita, la doctrina de la regla de exclusión. Y ustedes pueden decirme, bueno, pero ¿cómo se junta una cosa con la otra? Es decir, todo lo que nos acaba de contar, ¿cómo se junta con lo de la regla de exclusión? Muy sencillo. El Tribunal Supremo pensó lo siguiente. Tengo un problema. La policía es corrupta. Y la policía hace brutalidades. Es decir, falsea investigaciones, falsea pruebas, se mete aquí, se mete allá. Bueno, oye, ¿y si cada vez que yo detecto que la policía vulnera un derecho fundamental, lo que hago es anular toda la investigación de la policía? Esa es la idea. Pues pensó el Tribunal Supremo, bueno, si yo hago eso, voy a provocar un efecto disuasorio en la policía. Y por tanto la policía va a empezar a comportarse bien. Es decir, cuando realmente quieran que una investigación llegue a buen término, no van a vulnerar derechos fundamentales porque de lo contrario su investigación
va a ser anulada y eso les da muchísima rabia. Lo segundo era cierto, lo último era cierto, que les da rabia que les anulen investigaciones es cierto. Ahora, lo de que la policía se disuada por el hecho de generar una prueba ilícita, pues, en fin, es una ingenuidad tremenda. Tremenda. Es decir, no funcionó. No funcionó. Continuando con esta doctrina, porque claro, una vez que ya la abres, pues dices, bueno, pues claro, tengo que continuar con esto, ¿no? O sea, ya lo he anunciado, pues bueno, confío en que con el tiempo, pues esto vaya funcionando, pero no funcionó nunca. O sea, si en Estados Unidos han empezado a tener menos problemas con la policía, no digo no problemas, digo menos problemas con la policía, ha sido fundamentalmente por una única razón. Primero, porque han descendido los índices de pobreza, pese a que tienen bolsas de población pobre bastante grandes todavía, pero sobre todo también porque han aumentado relevantemente la capacitación de la policía. Es decir, ya no cualquiera es policía, sino que tiene que realizar una capacitación muy fuerte que hace que haya una cierta garantía que quien salga pues no sea un cualquiera, ¿no? Sino que sea una persona por lo menos formada, por lo menos educada en materia de derechos fundamentales y aún así hay problemas. Eso es lo que ha contribuido a que el panorama sea mejor, la profesionalización de la policía. Pero lo de la prueba, lo de la exclusión de la prueba, lo de la regla de exclusión, no sirvió absolutamente para nada. Y se dio cuenta el Tribunal Supremo de que no servía para nada de forma bastante rápida, ¿eh? O sea, de entrada dijeron, toda prueba que se haya obtenido de forma ilícita, que se haya obtenido vulnerando derechos fundamentales, expulsada del proceso. Muy bien. Pero enseguida la policía aprendió el truco y dijo, vale, vamos a ver. O sea que si yo entro en un apartamento, yo entro en una casa, pego una patada en la puerta, claro, lo que encuentre allí es ilícito, hay que excluirlo porque yo he vulnerado el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio. Bien, entonces vamos a hacer una cosa. ¿Qué ocurre si yo efectivamente pego la patada en la puerta, entro allí, aprendo materiales, pero también detengo a personas? Y a esas personas otro día las cito a declarar de forma completamente legal, con mandato judicial, y que me declaren sobre lo que había dentro de la casa. De esa manera, ¿entienden, no? De esa manera, claro, yo me salto la ilicitud. Bueno, el Tribunal Supremo se dio cuenta de eso, no tardó demasiado en darse cuenta, en el caso Silverton-Lambert de 1920 y luego ya definitivamente en Nardone en 1939, y creó la doctrina de los frutos del árbol envenenado, que ustedes habrán oído hablar de ella, que tiene un nombre raro, es decir, poco, ¿no? Pero bueno, doctrina de los frutos del árbol envenenado. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que, siendo el árbol la patada en la puerta, es decir, la entrada ilegítima en el domicilio, todo lo que surja de ese árbol también será ilícito, aunque individualmente pudiera ser considerado lícito. ¿Lo entienden, no? Todos esos frutos de ese árbol envenenado van a ser considerados ilícitos. Bueno, la verdad es que bueno, de esta forma pues se acotaba bastante el terreno, ¿no? Decías, bueno, pues ahora ya es mucho más difícil que efectivamente la policía pues, bueno, deje de generar pruebas ilícitas, ¿no? Pero lamentablemente no ocurrieron las cosas de esa forma. Y no ocurrieron de esa forma porque enseguida la opinión pública empezó a alarmarse de que hubiera delincuentes que, siendo que habían confesado ante la policía su responsabilidad y siendo que la policía decía que eran auténticos responsables, de una fe en la policía tremenda, pues que salieran libres porque hubiera una ilicitud probatoria. Sigue provocando frustración esto, ¿eh? Es decir, o sea, es algo actual, completamente actual, como ustedes lo estarán viviendo en este caso concreto que les he dicho al principio de mi intervención. Y por ello, la propia Corte Suprema, a raíz de los años 70, empezó a establecer excepciones a la regla de exclusión y excepciones también a la doctrina de los frutos del árbol envenenado. Y yo les voy a contar estas excepciones a ver a ustedes qué les parece. La primera excepción es la excepción de la buena fe. Es la excepción a la regla de exclusión, a la exclusión de la prueba ilícita. ¿Qué dice lo siguiente? Bien, si un policía ha vulnerado un derecho fundamental, esa prueba que produzca es ilícita.
Bien, pero si el policía ha obrado de buena fe, como no obró con la intención de vulnerar el derecho fundamental, sino que ha obrado de buena fe en creencia que no lo estaba vulnerando, entonces no tendría sentido excluir esa prueba porque no se produciría el efecto disuasorio. Es decir, el policía creía estar trabajando bien. Claro, yo no sé a ustedes qué les parece esto, pero cada vez que les doy clase a policías y les cuento esta excepción se echan a reír, porque dicen, fantástico, a partir de ahora cada vez que hago una prueba ilícita digo que yo iba de buena fe y ya está, ¿no? No es tan fácil, no es tan fácil, pero por ahí va el tema, ¿eh? Pero por ahí va el tema, sí, porque claro, declaró la buena fe cuando el policía seguía una ley derogada y que desconocía que hubiera sido derogada, o cuando seguía un mandato judicial que era erróneo, entonces claro, la culpa no es del policía, es del juez, ahí ya la cosa empieza a navegar un poco. En fin, cuando por ejemplo, pues, una situación que pasa con frecuencia, ¿no? Que la policía detiene a una persona, llama a la central para ver si esa persona tiene algún cargo pendiente, y los centrales le dicen, sí, tiene un cargo pendiente, lo puedes detener. Le metes en el coche de policía y cuando estás llegando, de repente te llaman, oye, que no, que me he equivocado, que no tiene nada, que está todo cancelado. Y claro, tú ya has hecho la detención. Entonces, claro, en esos casos, pues dices, hombre, voy a anular la prueba. Cuesta, ¿no? O sea... Pero bueno, en todo caso, estas tres situaciones que les acabo de decir pueden encubrir maniobras por parte de la policía, ¿no? O sea, porque ¿qué es esto de que no, llama a la central y te han dicho que sí, que te llevan a casa? No, que... No, es raro. Pero bueno, es igual. La cuestión es que esta excepción es amplia y peligrosa. Peligrosísima. Pero son todavía más divertidas las excepciones a la doctrina de los frutos del árbol envenenado. Porque, bueno, ya hemos visto que todo lo que surja del árbol envenenado, fuera. Los frutos, nada. Aunque aisladamente considerados los frutos estén bien, estén maduros. No, fuera. Con alguna excepción. Son tres excepciones. Está la excepción de la fuente independiente, la excepción del nexo causal atenuado y finalmente la excepción del descubrimiento inevitable. Les voy a explicar las tres, para que vean esto, lo divertido que es. Fuente independiente. Les cuento el caso en el que el Tribunal Supremo, dispuso esta excepción. ¿Qué había ocurrido? Bueno, algunos de ustedes igual han estado en Washington, yo no. Bueno, hay una zona de monumentos muy turística y se ve que, bueno, que en esta zona pues se había metido una persona de raza afroamericana de unos 18, 19 años que al parecer robaba mujeres y abusaba de ellas. Abusos leves, pero abusos. Bueno, lógicamente zona turística, alarma en las autoridades, etcétera. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, hay denuncias de esta persona, se la describe como un varón de raza negra, delgado, alto, de esa edad más o menos, etcétera, este modus operandi. Bien, bueno, la policía, con esa descripción, ¿qué es lo que hace? Un día va por la calle, va haciendo la patrulla, entonces ve a un tipo de estas características y lo detiene. Lo detiene aprovechando que esta persona pues tendría que estar en la escuela y no está. Es decir, estaba haciendo, seguro que ustedes tienen una expresión para decir esto, ¿no? Para no ir a clase cuando corresponde ir a clase. Ya me la dirán después. En España decimos hacer novillos, sobre todo, ¿no? Pero... ¿Cómo? ¿Hacer qué? ¿Cómo? Tirarse a la pena. Bueno, pues estaba tirando la pena. Muy bien. Entonces, lo detienen, lo identifican, le hacen la fotografía y, lógicamente, lo dejan en libertad porque no se puede detener a nadie por hacerse la pena. ¿Vale? Por lo cual era una detención claramente ilegal, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que hacen? Llaman a las denunciantes y entonces les enseñan la fotografía y le dicen, ¿verdad que es este el que te atacó? Claro, varón de raza negra, alto, delgado, etcétera. Claro, todas las víctimas, blancas, por cierto, sí. Y si les hubieran puesto otro, hubieran dicho que también, porque, hombre, varones de raza negra, altos, eso tiene que haber millares en Washington, ¿no? Con lo cual podría haber sido ese y podría haber sido cualquier otro, realmente, ¿no? Porque ni siquiera había sido detenido en la zona de los monumentos, ¿no? Con lo cual, bueno, se le condena. Porque, claro, evidentemente, las víctimas
¿Qué es lo que hacen? La policía les enseña la foto y luego les hace la rueda de reconocimiento en el juicio y, claro, las víctimas no reconocen al que les atacó, reconocen al de la foto. Que es el mismo, ¿entienden, no? Es decir, si tú has enseñado una foto, no puedes hacer ya la rueda de reconocimiento. Porque entonces la gente identifica al de la foto, no al que vio fuera, en la realidad. Es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿eh? Bien. La sentencia, evidentemente, condenatoria, pero por supuesto anulable, ¿no? Y efectivamente llega al Tribunal Supremo y todo el mundo piensa que efectivamente el Tribunal Supremo va a anular este fallo. El Tribunal Supremo no lo hace. No lo hace porque dice que no, que la condena estaba basada en el testimonio de las víctimas y que ese testimonio era fuente independiente de la detención del tipo que se hizo la pena. ¿Qué les parece? Impresionante, ¿no? O sea, dices, pero bueno, o sea, ¿me quieres decir que si tú no le hubieras detenido esto no hubiera pasado? Evidentemente no se puede decir, ¿no? Hombre, si no le hubieran detenido, esto no hubiera ocurrido, claro que no. Por tanto, vamos, que si había una ilicitud evidente. Pero bueno, segundo caso, el del nexo causal atenuado. Este es más divertido todavía. Resulta que había un señor llamado Wong Sung, que como ustedes pueden deducir por sus apellidos, pues hombre, no es efectivamente no sé, de España, ¿no? Sino que es un ciudadano chino, Wong Sung, que el pobre hombre en los años 70 también, pues estaba ahí en su casa tranquilamente durmiendo y de repente entra la policía y lo detiene. Le hace unas preguntas, él no entiende nada porque es chino y bueno, lo detiene. ¿Qué había pasado? Lo que había pasado es que la policía estaba por su barrio y entonces había detenido a una persona que llevaba una cantidad de estupefacientes relativamente baja, ¿no? Y le preguntó, vamos a ver, ¿tú de dónde has sacado esto? Y claro, el tipo, pues no, lo saqué de allí. ¿De dónde? De esa casa de ahí, ¿no? La confianza de que en esa casa, siendo el barrio que es, pues hombre, alguien habrá que vender esto, ¿no? Y si no, pues ya se buscará la policía va hacia allí, llaman a la puerta, a ver, tú, nos ha dicho este que lo ha sacado aquí. No, de aquí no lo ha sacado, ¿cómo que no? Tal, entran en la casa y efectivamente pues también encuentran otras pequeñas cantidades de estupefacientes, naturalmente, ¿no? ¿Tú de dónde los has sacado? Y el otro dice, de ahí atrás, del chino de atrás. Y claro, van a casa del pobre chino, que no habla inglés, y por supuesto lo detienen. Consiguen comunicarse un poco con él porque uno de los agentes actuantes era chino también, era de ascendencia china, con lo cual un poco se comunican, pero el tipo acaba detenido. Acaba en comisaría, por supuesto en comisaría confiesa, el pobre chino dice, pero ¿qué voy a confesar? No, o sea, no, confiesa que no. Y el chino se niega a confesar, dice, yo no he hecho nada, con lo cual al final hay que ponerlo en libertad. Lo ponen en libertad y misteriosamente al cabo de 3 semanas el chino vuelve otra vez a la policía a hacer una declaración de culpabilidad. Y claro, todo el mundo tan perplejo como ustedes en este momento, ¿no? Dice, ¿pero por qué fue a hacer una declaración de culpabilidad? Bueno, hizo una declaración de culpabilidad que firmó finalmente, aunque no quería, pero al final parece ser que sí que firmó. Y bueno, y con esa declaración de culpabilidad fue juzgado y condenado. Dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? Llevan el caso ante la Corte Suprema y la Corte Suprema, pues, efectivamente dice, hombre, la detención de este ciudadano, pues, es ilegal. Fue ilegal, naturalmente, no había ninguna sospecha sobre él, solamente había el testimonio de una persona, no había nada más, y probablemente estaba mintiendo. Pero este señor, al cabo de 3 semanas, se fue él solo a comisaría a hacer una declaración. Por tanto, hombre, es cierto que existe un nexo causal entre la detención ilegal y la comparecencia de Wong Sung al cabo de 3 semanas, pero hombre, es un nexo causal atenuado, porque el hombre al final fue por su propio pie. En fin, yo no sé qué les parece, pero a mí lo que me parece es que el pobre ciudadano chino fue a hacer una declaración de culpabilidad porque su colega policía chino fue después a su casa a decirle que por favor fuera a hacer esa declaración de culpabilidad porque si no se le caía en el pelo porque había practicado una detención ilegal. Eso es lo que me parece. Bueno, en todo caso, la Corte Suprema, pues por supuesto,
Dijo, no, nexo causal atenuado, la prueba es ilícita, pero lo vamos a tener en cuenta. La última. La del descubrimiento inevitable. Es la última excepción. Descubrimiento inevitable. ¿Qué pasó aquí? El caso fue el siguiente. Pueblo en el que se están celebrando unas fiestas, niña que desaparece, niña de 10 años que desaparece, niño que ve a alguien llevarse una especie de fardo cubierto por una manta del que salían dos piernecitas pequeñas blancas y le ayuda a meterlo en un automóvil y el tipo pues que se va. Bueno, identifican al tipo, lo detienen, lógicamente ni rastro de la niña, ha sido tú, no, yo no he hecho nada, no sé qué, nada. Bueno, total que la policía empieza a buscar el cadáver de la niña. Empieza a buscar el cadáver de la niña en un perímetro, y entonces, bueno, pues empiezan a excavar, empiezan a ver, etcétera, ¿no? Y bueno, y uno de los policías, cuando lo estaban transportando al lugar de los hechos, le dice, mira, vamos a ver, el cadáver lo vamos a encontrar, pero el problema es que va a empezar a nevar. Y si empieza a nevar, llegará un momento que tú tampoco vas a poder saber dónde está el cadáver. Y piensa que hay una familia que está esperando pues a ver si su hija está muerta o no, con lo cual hace el favor de decirnos dónde está y oye, y venga, o sea, le persuade, sin violencia, le persuade para que diga dónde está. Pero claro, evidentemente está practicando una declaración ilegal sin asistencia de abogado y sin lectura de derechos, por tanto, es completamente ilícito, ¿no? Total, que el tipo, pues efectivamente, pues confiesa. ¿Sí? Confiesa y el tipo se llamaba Nix, confiesa y bueno, efectivamente encuentran a la niña. Llevan el caso ante la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, sí, efectivamente hubo una declaración ilegal, pero hay que decir que en este caso, pues el descubrimiento era inevitable, porque la policía había buscado, pues, hasta, no sé, no tengo ninguna, o sea, por ejemplo, había buscado hasta aquí, ¿no? Pero si hubiera continuado buscando, hubiera visto, pues, que efectivamente el cadáver estaba ahí y lo hubiera acabado encontrando inevitablemente, descubrimiento inevitable, ¿verdad? Y eso imagino que les convence a todo el mundo, ¿no? El problema es cuando te cuentan cuál es el perímetro en el que buscaba la policía. El perímetro tenía 200 kilómetros cuadrados. No la encuentras ni de milagro. No la encuentras. 200 kilómetros cuadrados, imposible. O sea, si la encuentras es por pura casualidad, ¿no? Con lo cual, en este caso, pues el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de los Estados Unidos, a mi entender, también, pues, acabó errando. Bien, yo, como ustedes pueden desprender de mis palabras, no estoy de acuerdo con nada de esto. Es decir, no estoy de acuerdo con la labor que ha hecho la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y es la razón por la cual he intentado hacer una propuesta alternativa a esta actuación que, en primer lugar, le sea más comprensible a la policía, sea más previsible a los abogados con la jurisprudencia en la mano y que además sea más correcta desde un punto de vista teórico. ¿Y cuál es mi propuesta? Mi propuesta está basada, sobre todo, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no está compilada, como yo se lo voy a decir, pero sí que se desprende de la misma lo que yo les voy a contar. Miren, una de las dificultades que suele tener la policía profesionalizada, capacitada y honesta en un país donde verdaderamente funciona, es decir, o sea, cuando no hay ninguna sospecha de que está trabajando mal, uno de los problemas que suelen tener es que no saben cuándo pueden y cuándo no pueden hacer algo. Tienen dificultades para eso. Yo recuerdo una vez que estaba dando clase a unos policías y el jefe de ellos me dijo, dice, mire, nosotros lo que queremos, o yo lo que quiero, es saber qué le tengo que decir a mis subordinados para que no cometan ilícitos probatorios. Porque les aseguro que muchas veces trabajamos y no sabemos lo que sí y lo que no, porque miramos la jurisprudencia y aquello es un lío. Es muy contradictorio. Y bueno, y eso me estimuló para elaborar una teoría sobre esta materia. Y esa teoría, que también está inspirada lógicamente en parte de la jurisprudencia de la regla de exclusión, que consiste en formular un doble requisito de licitud de las actuaciones policiales. Es decir, para que la policía sepa en todo momento si puede o no puede. Y si puede, la prueba va a ser lícita, y si no puede, no va a ser lícita. Dos requisitos. Primero, la policía debe justificar la existencia de una sospecha fundamentada para realizar la diligencia que puede vulnerar el derecho fundamental. Por tanto, sospecha fundamentada.
Es decir, la policía no se puede basar en simples conjeturas, en intuiciones, en me parece, creo, le vi mala pinta. No, no, no. Tiene que explicar de forma fundamentada que había una sospecha razonable. Lo que en Estados Unidos llaman causa probable. Es exactamente lo mismo. O sea, algo verdaderamente fundamentado, para lo cual hay que capacitar a la policía para que efectivamente sepa redactar eso o al menos concebir eso. Y eso se puede hacer, no está difícil. Primer requisito, por tanto, la sospecha fundamentada. El segundo requisito. Claro, la policía va a realizar una actuación que vulnera un derecho fundamental, con lo cual tendría que pedir una autorización judicial, ¿estamos de acuerdo, no? Vale, no la va a pedir. No la va a pedir. ¿Por qué podría no pedirla? Pues bien, porque ocurra una de estas dos cosas. Las dos cosas, ¿eh? O bien, porque exista urgencia para realizar la actividad, urgencia, es decir, que si no la hacen en aquel momento se pierde la oportunidad, y eso también lo tiene que motivar la policía, o bien urgencia, o bien consentimiento del sujeto pasivo, es decir, de la persona investigada. Lo típico, llegas a un domicilio, ¿puedo entrar? Sí, adelante. Aquí está. No hay prueba ilícita, hay consentimiento. Hay una vulneración voluntaria de un derecho. Bien, con estos dos requisitos, la policía puede saber si sí o si no. Son muy fáciles de recordar. Es probablemente de las cosas que mejor se saben mis alumnos cuando les hago un examen, porque lo ven bastante diáfano, lo ven que es fácil y es fácil de recordar. Y a todos los policías que les he dado clase desde entonces, lo cierto es que me han llamado después varias veces para hablarles de lo mucho que les ha ayudado esto, sobre todo para redactar los informes, ¿no?, de las actuaciones que han hecho, para tener una plantilla y también ellos para ya, de una forma más intuitiva, más automática, saber si podían o no podían. Bien, con lo cual esta es mi primera aportación, este doble requisito. Mi segunda aportación. Incluso diciéndoles esto, a mí, este tema de la prueba ilícita, o sea, es decir, esto de que un derecho fundamental, la vulneración de un derecho fundamental nos lleva a la inocencia de una persona, pues hombre, hay veces que también me cuesta digerirlo. Sí, porque hay veces que tienes una evidencia tal de que ha sido él, que hombre, por una tontería que hizo la policía, tener que ponerlo en libertad, pues la verdad es que da bastante rabia. Pero no da tanta rabia cuando te das cuenta de lo que ocurre cuando se vulnera un derecho fundamental. Verá, cuando doy mis clases a la policía, y les he dado muchos, les hago siempre, bueno, siempre les hablo de derechos fundamentales, es una norma que me he marcado. O sea, aunque yo vaya a hablar allí, no sé, del disconsorcio pasivo necesario, yo siempre les hablo de derechos fundamentales. Creo que es una formación que tiene que tener. Bien, ¿qué ocurre cuando se vulnera un derecho fundamental? Yo les hago la siguiente pregunta a los policías. Les digo, vamos a ver, todos ustedes, para realizar una actuación de investigación, ¿ustedes necesitan vulnerar derechos fundamentales? Y la respuesta unánime es no. No. O sea, que ustedes para trabajar no necesitan vulnerar ningún derecho fundamental. No. En absoluto. No necesitamos. Pero ocurre. Sí, bueno, a veces pasa. Claro, ¿cuándo pasa? ¿Cuándo pasa? Sucede, cuando la policía quiere o bien falsear las pruebas, o bien está tan convencida de una versión de los hechos que quiere un sustento probatorio de aquella versión de los hechos. Entonces, claro, busca donde probablemente no haya, pero claro, al final encuentra. Es decir, si uno quiere incriminar a alguien no es tan difícil. Richelieu, el cardenal Richelieu, en Francia, en el siglo XVII, decía: dadme 3 renglones escritos por el hombre más honesto de Francia y yo por esos 3 renglones haré que lo manden a la horca. ¿Por qué? Porque todo se puede distorsionar, todo se puede manipular, todo se puede tergiversar. Y por supuesto la policía tiene unas herramientas tremendas para poder hacer eso. Entonces, claro, ¿qué ocurre cuando se vulnera un derecho fundamental? Cuidado, ya hemos quedado que no hace falta vulnerar un derecho fundamental para investigar. Bien, entonces cuando lo vulneran, ¿qué ocurre? Cuando lo vulneran, lo que ocurre es que están falseando la prueba. Es decir, la vulneración de un derecho fundamental es un indicio evidente de manipulación de pruebas. Y teniendo en cuenta que en el proceso lo que queremos es la averiguación de la verdad, no podemos permitir que se tergiversen los hechos. Por tanto,
cuando vean una vulneración de prueba de derecho fundamental, quédense tranquilos en la enorme mayoría de las ocasiones de que lo que ha pasado allí probablemente les parezca que es muy cierto. Creen que la versión de la policía es completamente coherente, pero probablemente no lo sea. Muy probablemente no lo sea. Pero aún así, es cierto que a veces ha habido una tontería, ¿no? Es decir, ha habido un policía que ha vulnerado un derecho fundamental, no tenía por qué haberlo hecho, pero lo que ha descubierto es cierto. Y ahí viene mi segunda o tercera aportación en el día de hoy. Yo lo que les digo es, hay que respetar el doble requisito para saber si la prueba es lícita o no, primero. Segundo, cuando hay una vulneración de derecho fundamental, hay que anular la prueba porque esa vulneración de derecho fundamental es un indicio evidente de manipulación de pruebas. Pero tres. Una única excepción a lo que acabo de decir. Solo una. La excepción sería que a través de esa vulneración se hubiera descubierto, y cuidado con las palabras que no son inocentes, lo que voy a decir, que a través de la vulneración se hubiera descubierto la notoria realidad de los hechos. Notoria realidad de los hechos. De manera que no podemos pensar que hayan tergiversado nada, porque lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Claro. Les voy a poner un ejemplo. El caso Nix, el caso de la niña. Ustedes se han quedado sorprendidos con lo del perímetro, 200 kilómetros, ¿no? Entonces dicen, hombre, aquí el Tribunal Supremo habrán pensado, la Corte Suprema se pasó, o se excedió en sus atribuciones, tendría que haber anulado la prueba. Y yo les he llevado a pensar esto, porque les he dicho, yo no creo en esa excepción del descubrimiento inevitable, pero justamente en un caso como ese, entra en vigor la excepción que les estoy proponiendo. ¿Por qué? ¿De cuánto era el perímetro? De 200 kilómetros. Era muy amplio. Pues bien, ¿ustedes creen que alguien que no fuera el autor de la muerte de la niña hubiera podido saber dónde estaba el cadáver? Evidentemente no. Con lo cual, hemos descubierto la notoria realidad de los hechos. Y en este caso, esa sería la única excepción. La única excepción. Cuidado, no obstante, con abusar de la misma. Cuando uno ve escritos o escucha conversaciones grabadas de intervenciones telefónicas, uno puede suponer a veces maniobras, negocios, cosas que no son ciertas. Yo les he dicho antes la frase de Richelieu, la de los 3 renglones. Ténganla en cuenta. Pero si quieren ustedes ponerla en práctica, hagan un ejercicio, no ahora, pero si esta noche cuando vayan a su casa o cuando salgan de la conferencia, hagan un ejercicio. Para mí me tengan confianza, lógicamente, verán por qué. Todos ustedes me imagino que tienen WhatsApp, ¿verdad? Muy bien. Saquen su WhatsApp y entrégenselo a un amigo. Y díganle al amigo que descubra cuántos delitos han cometido con todo lo que ustedes han dicho en una de sus conversaciones de WhatsApp. ¿O qué se podría suponer que hubieran cometido ustedes? Ya verán cómo les va a sorprender lo delincuentes que llegan a ser ustedes. Y como aquella conversación de WhatsApp en malas manos va a servir para enviarles unos cuantos años de prisión. De forma que además todo el mundo crea, hombre, es evidente. Sí, ahí está la conversación, le hemos transcrito y tal, pero es que el problema con las intervenciones telefónicas, con las conversaciones que se graban, con los WhatsApp, es que normalmente no se ven enteros. Siempre se ve solamente la parte que interesa. Y se desconoce el antecedente y se desconoce lo que ocurrió después. Se desconoce además el contexto en el que sucedieron las cosas. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? ¿Qué estaba pasando? Y luego además también tiene que tener en cuenta una cosa. Últimamente en mi país, en Europa en general, en el mundo en general, nos está haciendo mucha gracia esto de que se graben conversaciones y descubramos todas las tramas de corrupción de la gente que nos gobierna. Y nos pensamos que es la única forma de descubrir esa corrupción. Yo les digo, en primer lugar, que no es la única forma. Un político, en lugar de prometer que se va a someter al detector de mentiras cuando va a las elecciones, como han prometido, me parece que es un candidato en Lima, me lo dijeron el otro día,
me pareció monstruoso, la verdad, porque no te metías para nada, o sea, pero bueno, provoca mucha confianza en algunas personas, incautas naturalmente. No, yo les propuse, y le propuse a la Corte Suprema, pues hacer otro ejercicio, ¿no? No, el político que quiera demostrar honradez que haga lo siguiente, que desclasifique todo su patrimonio. Eso actualmente no es tan difícil, además, que desclasifique todo su patrimonio. Y vamos a analizar si el patrimonio que tiene es coherente con el sueldo que ha ido cobrando a lo largo de su vida. Porque claro, si es coherente, efectivamente será una persona honesta, pero si resulta que tiene propiedades que no se corresponden con lo que ha ganado a lo largo de su vida, estamos hablando correcto. Eso es mucho más eficaz, por ejemplo. Y con eso no estamos vulnerando la intimidad de nadie más que la del político. Porque ¿qué pasa con las conversaciones? Con las conversaciones lo que ocurre es que si extendemos la jurisprudencia existente en Italia y en España, que dice básicamente que cualquiera podemos grabar una conversación que tengamos y la podemos llevar a juicio y eso es prueba lícita. Es prueba lícita, porque nosotros estamos interviniendo en la conversación y por tanto estamos disponiendo de nuestra intimidad, ahí no estamos vulnerando ningún derecho. Si hacemos caso de esa jurisprudencia, que a mí me parece monstruosa, pues lo que va a ocurrir es que ustedes van a ver como en muy poco tiempo no van a poder mantener con tranquilidad ninguna conversación. Ninguna. Porque claro, antes, hace unos 20 años, 25 años, nadie tenía teléfonos celulares. Nadie. Con lo cual, coincidir con una persona que llevaba una grabadora encima era difícil. Aparte, las cintas que grababan aquello no duraban mucho. Era complicado, no sé, porque es posible que estuvieras grabando a alguien y de repente ¡pam! Salta la cinta, ¿no? O sea, era feo, ¿no? En cambio, ahora mismo, únicamente utilizando nuestro celular, ustedes saben perfectamente que podemos grabar horas de conversación. Y no pasa nada, y no se activa nada, ¿no? O sea, lo único es que uno haya puesto una alarma y de repente ¡pam! No sé, pero bueno, hay que ser bastante estúpido para que eso te pase, ¿no? Bueno, claro, si eso es así, pues vamos a ir a la sociedad del gran hermano, del Big Brother. Es decir, una sociedad en la cual la gente pues no va a poder hablar tranquilamente. Y hombre, en una democracia, la esencia de la democracia es la libertad, pero no solamente gozar de la libertad, sino sentirse libres. Y si uno no puede tener una conversación en privado, por miedo a que le graben y luego le distorsionen la conversación, entonces hemos perdido un espacio de libertad tremendo. Es decir, no podemos llegar hasta ahí. No podemos llegar hasta ahí. Por más llamativo que nos parezca, insisto, hay otros métodos. Y son mucho más eficaces que agarrar 4 palabras de una conversación para decir, mira, 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 ¿no? O sea, hay, insisto, cosas mucho más eficaces que por lo menos respetan nuestra intimidad. Pero ustedes podrán decir, bueno, entonces usted lo que está diciendo es que cuando se descubra la notoria realidad de los hechos, ya con esto concluyo, bueno, pues ya está, ¿no? O sea, es decir, da igual que se haya vulnerado un derecho fundamental cuando se descubra la notoria realidad de los hechos. Y yo les digo, no, no da igual. Yo lo que les digo es que la persona afectada por esa prueba ilícita, que ha descubierto la notoria realidad de los hechos, va a ir a prisión, va a ser condenada, sí. Pero no quiere decir que la vulneración vaya a quedar impune, porque esa vulneración es consecuencia de una actuación policial y ese policía debe ser sancionado por esa prueba ilícita. Es decir, no puede ser aquello de que, me han anulado la investigación, los jueces no tienen ni idea, ya está bien, no saben cómo... No. Tú has vulnerado un derecho fundamental. En un Estado democrático, un Estado de Derecho, no podemos consentir que la policía vaya vulnerando derechos fundamentales y vaya deteniendo a la gente arbitrariamente, les vaya metiendo droga donde no estaba, vaya abriendo las puertas de las casas de cualquier manera. No podemos consentir eso, por lo cual el que la haga, la va a pagar. Por tanto, insisto en este último paso de toda esta cuestión, la sanción, naturalmente, del policía actuante. En fin, el tema es inagotable, necesitaría semanas para seguir hablando de esto, pero creo que les he dado un esquema general de lo más importante. Yo ahora ya acabo, si tiene alguna pregunta, resto a su disposición. Gracias. Bien, luego de haber escuchado la ponencia del doctor Jordi Nieva Fedol, voy a invitar a los señores panelistas. En primer término, invito al doctor Marco Antonio Gutiérrez Quintana, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Junín.
Buenas tardes. En primer lugar, agradecido por la invitación y también por compartir con todos ustedes este momento en el que con mucha profundidad, a pesar de la generalidad que nos ha dicho el propio doctor Jordi, creo que ha sido lo suficientemente contundente para que nosotros podamos por lo menos sacar algunas conclusiones. Nos ha hecho un desarrollo del origen de lo que algún sector de la doctrina le llama prueba ilícita y otro la prueba del árbol prohibido, del árbol fruto del árbol envenenado. Nos ha hecho una referencia de los casos Hughes, Silverton, Lambert, y además nos ha hecho la precisión de lo que la doctrina ha manejado sobre las excepciones a la exclusión probatoria de la prueba ilícita. Ha pasado primero a desarrollar la parte de la buena fe, la fuente independiente, el nexo causal atenuado, el descubrimiento inevitable, de las cuales nos ha planteado de que no está de acuerdo con esa concepción doctrinaria de la Corte Suprema Americana. Nos plantea una alternativa y creo que debemos pensar aquí, porque hemos estado usando mucho de la doctrina peruana, sobre todo los jueces, los fiscales, los abogados, nos hemos decantado por todo aquello que nos ha narrado como previo y preliminar a la posición que ha planteado el doctor. ¿Y qué nos plantea? Nos plantea una alternativa sobre las bases siguientes. Nos dice, primero, hay que reconfigurar esto. Primero había que ver la clave de esto, dice, hay que ver cuándo la policía actúa bien o mal. Hay que con detalle verlo, sobre todo en aquellos actos de propia autoridad, o sea, en sus palabras interpreto, la policía lo hace en ejercicio de su función, ¿no? Se entiende que la policía debe actuar de propia autoridad, plantea, cuando hay una sospecha fundada, lo que nosotros, o los americanos, le llaman causa probable. No debe estar sujeto a meras intuiciones, a conjeturas, ¿no? Debe esa sospecha estar fundada, debe haber una debida explicación, una debida justificación, en principio, ¿no? Y el otro aspecto dice que debe actuar en urgencia. Urgencia en la actuación, salvo que haya consentimiento donde no habría ningún inconveniente, no habría ninguna alternación. ¿Consentimiento de quién? Del sujeto investigado. Pero no un simple consentimiento, sino debe haber una constancia de ello. Ahora, nos dice también, ya para entrar a su planteamiento, nos dice, yo les planteo una alternativa, y la alternativa es una sola excepción, una. ¿Cuándo? Cuando hay notoria realidad de los hechos descubiertos. Sutilmente nos dijo, pero no sé si lo he entendido bien, pero esto debe tener un carácter estrictamente restrictivo, no debe ser muy abierto, sino estrictamente restrictivo. Y ahí está creo que el candado, para que no haya esa degeneración, mi palabra, respecto del tratamiento que los americanos lo han hecho y nosotros aquí puntillas lo hemos copiado. Sobre la base siguiente nos plantea esa única excepción, la vulneración del derecho fundamental, ¿no? Esto es indicio de alteración de pruebas. Sobre esa base, que nosotros podríamos considerar como prueba ilícita, nos dice, nuestra única excepción funciona cuando es notoria la realidad de los hechos descubiertos, debe tener carácter restrictivo. ¿Cuándo es esto? Dice, pese a la ilicitud de la prueba, creo haberlo entendido, o sea, pese a la ilicitud de la prueba, no se puede negar que ello ha ocurrido en la realidad. Es decir, si se admite una excepción unificadora, única, pero debe estar a la vista del juzgador la realidad. No utiliza el doctor
el tema de la verdad, ¿no? El tema de la verdad genera mucha discusión, pero hablamos de la realidad. Creo que es una posición también ya de orden de jurista, que toma una posición ahí, nosotros estamos de acuerdo. Solo Dios sabe la verdad. Pero de aquí, haciendo ya ese resumen, surge una pregunta. Nosotros, doctor Jordi, cuando requerimos los fiscales prisión preventiva, uno de los presupuestos que nos plantean es suficientes y graves elementos de convicción. Yo no sé si eso podemos equipararlo a lo que se llama notoria realidad de los hechos descubiertos, porque da la casualidad que cuando nos ponemos a discutir en alguna audiencia, en algún juzgado, nos dice, a ver, ¿cuáles son sus suficientes y graves elementos de convicción? Por ahí podría haber surgido, que la defensa lo hace notar, estos actos en que incurre la policía y eventualmente la fiscalía lo avala, que puede ser que haya vulneración de un derecho fundamental en esos actos de investigación, con los cuales nosotros pretendemos acreditar los suficientes y graves elementos de convicción. Sin embargo, imaginémonos en teoría, si es que se incursiona esa discusión y la judicatura abre al debate para discutir esos elementos de convicción, es posible que los fiscales podamos sostener ese conocimiento que deba tener el juez sobre la notoria realidad de los hechos descubiertos con carácter restrictivo y como tal admitir, pese a la ilicitud del acto generador de ese elemento de convicción. Con eso termino, muchas gracias. Muchas gracias a la participación del doctor Marco Antonio Gutiérrez Quintana. También voy a invitar, en calidad de panelista, al doctor Dante Torres Santés, coordinador de la Academia de la Magistratura, sede Junín. Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento al profesor Jordi Nieva Fenol por visitarnos una vez más a la ciudad de Huancayo y hacer un espacio en su recargada agenda académica. Muchísimas gracias, profesor. Bien, en un Estado constitucional de derecho, nosotros adoptamos la finalidad epistemológica o cognoscitivista de la prueba, que es precisamente la averiguación de la verdad. Pero en el plano material diríamos que es el grado de aproximación que uno tiene sobre la realidad, respecto, evidentemente, con un estándar de prueba. Pero esa averiguación de la verdad evidentemente tiene límites, y esos límites, por ejemplo, podemos apreciar cuando existe una afectación a los derechos fundamentales, como ha explicado el profesor. Pero además de eso, nosotros, por ejemplo, y el Tribunal Constitucional ha hecho referencia al contenido esencial de la prueba, específicamente en 4 fases: el ofrecimiento, la admisión, la actuación y la valoración de la prueba. Y cuando nos detenemos específicamente en la admisibilidad, en el juicio o en el examen de admisibilidad, es que precisamente se tiene que analizar la licitud, la pertinencia y la relevancia. Esta licitud justamente hace notar que excluye a esta prueba, evidentemente, cuando existe esa afectación de derechos fundamentales. Entonces, en el íter de la posición del profesor, yo básicamente he identificado algunas 3 preguntas específicas, apoyándome también, por cierto, en el profesor John Picot, en el profesor Marinoni y en el profesor Jordi Ferrer. Y es lo siguiente, justamente, el doctor advertía que cuando la policía realiza estas investigaciones, que, por cierto, llegan a ser ilícitas, de alguna forma distorsionan la realidad. Y cuando distorsionan la realidad, de alguna forma, esto genera indirectamente un efecto psicológico en el juzgado. ¿No? Existe una teoría precisamente de la descontaminación de la decisión. Un poco la pregunta, estimados profesores, ¿cómo el juez justamente se libera de ese conocimiento obtenido por esa prueba ilícita que, por más que sea excluida, ya de por sí genera un aspecto psicológico, un efecto psicológico, como lo advierte el profesor John Picot? Algunos en la doctrina, por ejemplo, advierte una salida, ¿no?, que sería el razonamiento judicial, específicamente la motivación respecto al ámbito probatorio. Es decir, el juez, al momento de motivar la prueba, debería de pronunciarse por todas las pruebas que han sido de alguna forma actuadas
en el proceso, justamente para dar a conocer ambas partes del proceso cuál criterio o cuál estándar, por ejemplo, ha tomado como referencia para tomar una decisión al respecto. Luego también el profesor nos hacía referencia a los medios tecnológicos, y es claro que el día de hoy nosotros utilizamos redes sociales y precisamente tenemos una facilidad de poder tener información no solo, de todos en general, de manera pública. Y esto de alguna forma puede verse inmiscuida a que de alguna manera alguien pueda tomar, por ejemplo, ilícitamente información que está en estas redes sociales, pero luego incorporar al proceso pruebas que de repente nacieron justamente de este tipo de intervenciones. Entonces, ¿cómo podemos de alguna forma evitar esa vulneración de derechos fundamentales que sin que nos demos cuenta realmente lo estamos haciendo? Y la tercera parte de mi intervención es justamente la teoría de la ponderación. Se advierte para el proceso civil, por ejemplo, que de alguna forma tendría que ponderarse entre el derecho que se pretende tutelar frente al derecho violado con la prueba ilícita. Hay un caso en el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, en el que una persona interviene en la comunicación de su esposa con su amante, y en esa comunicación resulta que la esposa de este señor, de alguna forma para ser infiel, lo que hacía era proporcionar Lexotan, que es un sedante, a sus hijos, y evidentemente eso generaba un perjuicio, probablemente en el tiempo, irreparable ante estos menores de edad. El Supremo Tribunal de Justicia de Brasil hace o realiza el test de proporcionalidad del profesor Alexi, justamente haciendo referencia a la participación, bueno, estas situaciones de, por ejemplo, menores de edad en el proceso, la necesidad urgente de tutela, y la pregunta que salta a la vista es si realmente esa hubiera sido la única forma de obtener o de conocer la realidad, en el caso en concreto, y que de alguna manera eso generaría, sí, una ventana para que sea admitida una prueba ilícita. Entonces, para el proceso civil, ¿se debería, por ejemplo, aplicar la ponderación para excluir o no una prueba ilícita, dependiendo del caso concreto? Esa sería la pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora finalizamos con el doctor Nick Oliver Guerra, presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín. Bueno, muchas gracias. La ponencia obviamente ha sido muy clara, sobre todo el tema histórico, que va a ser posible que no nos olvidemos de este tema de la prueba ilícita. Profesor Jordi, yo quiero abordar el tema no desde el punto de vista penal, porque hemos estado escuchando, siempre lo hemos escuchado cada vez que abordamos el tema de la prueba ilícita, hacer referencia a la policía, a la fiscalía, y hacer tema a ilícitos penales. Quien habla siempre se ha inclinado al tema civil, y va dirigida mi pregunta desde esta óptica. Pero antes quiero abordar casos concretos. Un caso que usualmente trae problemas. A la fecha, obviamente, esto ya ha sido bastante reducido, este problema. Me estoy refiriendo al tráfico de terrenos, en el cual dos personas que no son dueños de un inmueble se ponen de acuerdo, celebran una minuta privada y van ante el notario. Uno de ellos obviamente es el vendedor y el otro el comprador. Hacen legalizar la firma y el notario siempre pone detrás de la hoja, a la hoja al final dice, solo se legaliza la firma, más no el contenido. Entonces, con esta minuta inician un proceso judicial de otorgamiento de escritura pública, lo denominamos ese proceso aquí, y el juez emplaza con la demanda al vendedor y el vendedor nunca se presenta, ¿no? Y posteriormente, concluido el proceso, el juez es el que expide la escritura pública. Y como consecuencia de esta situación,
la persona que antes no era, dueño, y tampoco lo había sido el vendedor, aparece como dueño e incluso muchas veces registrado en los registros públicos. En este hecho concreto, es posible que, si uno conoce durante el proceso, ahora queremos escuchar su opinión, tal vez hacer uso de estos aportes que usted nos ha indicado. Es posible aplicar estos planteamientos que usted nos deja o los planteamientos que se hacen sobre la prueba ilícita en el campo de derecho civil. Gracias. Vamos a invitar al doctor Jordi Nieva para que pueda responder las inquietudes de los señores panelistas. Bien. Brevemente, en cuanto a la primera cuestión, la de los indicios graves y suficientes, hay que ver a qué fase del proceso nos estamos refiriendo. Si nos estamos refiriendo a la posibilidad de formular acusación, entonces tener esos indicios es suficiente para formularla. Es decir, la cuestión es que para formular una acusación lo único que hace falta es no poder descartar esos hechos, nada más. ¿De acuerdo? Es decir, no es un momento en el cual se vaya a tener presente la presunción de inocencia. La presunción de inocencia. Procedimiento de prisión preventiva. Sí. Antes de. Lo sé, ahí voy. Pero no es el momento para tener en cuenta la presunción de inocencia. ¿Cuándo es el momento? Cuando vamos a dictar la sentencia, y ahí sí que efectivamente la presunción de inocencia nos ayuda a que el juez sea imparcial, básicamente, ¿no? O sea, que no vaya demasiado en contra del reo. ¿Por qué? Porque lo va a meter en prisión, que es justamente lo mismo que ocurre con la medida cautelar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se hace una medida cautelar, yo lo que tengo dicho es que no hay que tener indicios graves y suficientes. Nosotros en España le llamamos a eso motivos bastantes. Motivos bastantes, no. Lo que digo, y lo digo en mi manual, es que hay que tener una certeza sobre los hechos y sobre la responsabilidad del reo en los mismos. Certeza. ¿Por qué? Porque estamos avanzando la pena. Es decir, la prisión provisional no es cualquier cosa. La prisión provisional es que estamos dando por hecho que una persona ha cometido unos hechos. Por tanto, cuidado. Tenemos que tratarle como si ya hubiera sido condenado. A juicio, naturalmente, del fiscal y del juez de garantía, que estamos en un sistema acusatorio fundamentalmente, ¿no? De lo contrario, ¿qué ocurre? De lo contrario, estamos metiendo en prisión a una persona únicamente porque nos da miedo. Pero dar miedo a esa persona no quiere decir que sea el que nos da miedo. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense, por ejemplo, que estamos persiguiendo a un asesino en serie, que es lo más espectacular, ¿no? Un asesino en serie, pues que ha matado a una persona, a 2, a 3, a 4, llega la policía y dice, ha sido este. Muy bien. Tenemos motivos bastantes, indicios graves y suficientes para pensar que ha sido él. Sí, cuidado, sí, pero tenemos la certeza de que ha sido él. Es decir, en esta fase del procedimiento no lo hemos juzgado, ¿eh? Pero en esta fase del procedimiento, ¿tenemos la certeza, con los datos de los que disponemos ahora, de que ha sido él? Pues sí o pues no. Si sí, le podemos meter en prisión, y si no, no. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa certeza, lo que puede ocurrir es que estemos metiendo en prisión al que no es. Y siga suelto y riéndose a carcajadas el que sí es. La población se va a quedar muy tranquila, porque mira, han detenido al que era. No, han detenido a uno. El que era no sabemos si eso no es. Con lo cual, la prisión provisional hay que tener muy en cuenta que es una medida extrema. Es decir, solamente se puede adoptar en defecto de otras. Y por tanto, cuando ocurren esos casos, pues lo que hay que hacer es tener infraestructura suficiente para aplicar medidas más livianas, naturalmente. Y actualmente la tecnología nos ofrece efectivamente esas medidas, desde el arresto domiciliario, no las comparecencias periódicas, eso es una estupidez, porque comparecencia y comparecencia se va, ¿no? O sea, no. Ya les digo, arrestos domiciliarios, vigilancia de aquella persona, tampoco hay tantas, pulseras telemáticas, esto es algo que se puede desarrollar naturalmente y que se desarrollará mucho más en el futuro, y con esto pues conseguimos eludir la prisión. La prisión es solamente cuando sabemos que ha sido él.
y luego le vamos a juzgar y que se defienda, y entonces usted me podrá decir, hombre, ¿y el juicio qué va a decir si ya sabemos que ha sido él? No, el juicio va a decir, mira, no, es que estoy loco. No, es que yo en realidad estaba vengándome de no sé quién, estaba obcecado, no, yo es que tengo todas las atenuantes que uno quiera. Esa es su defensa. Y ojo, y también podrá discutir naturalmente la autoría de los hechos, por supuesto que sí, podrá demostrarnos que nos equivocamos al afirmar que es cierto, es decir, la defensa la sigue teniendo. Pero para privarlo de libertad tenemos que obrar, creo yo, de esa forma. En cuanto a las preguntas del profesor Dante, claro, lo del tema de la contaminación psicológica por la prueba ilícita es un clásico de hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque eso justificó que hubiera pues una fase de instrucción y una fase de juicio oral y que la llevaran personas diferentes. Y ese argumento pues se trasladó también a la materia de prueba ilícita para pues hablar de ello, de que claro, de que bueno, sí, claro, excluimos la prueba ilícita, pero en el fondo el juez ya la ha visto, con lo cual ya se deja impresionar por la misma, entonces ¿qué hacemos? Vamos a ver. No se puede excluir la prueba ilícita del cerebro del juez, es imposible. No se puede. O sea, hay que partir de esta base, es imposible. Con lo cual, ¿qué es lo único que sí que podemos hacer? Lo único que sí podemos hacer es cambiar la mentalidad. Y de ahí es lo que yo decía de que, cuidado, quítense de la cabeza que cuando ha habido una prueba ilícita que ha descubierto una realidad, sea esa la auténtica realidad. No. Cuando ha habido una prueba ilícita, esa prueba ilícita es un indicio muy severo, grave y suficiente de que ha habido una manipulación probatoria. Si lo planteamos desde este punto de vista, ya verán cómo la contaminación no ocurre. Pero claro, hay que cambiar la mentalidad. Y eso pues lleva un tiempo, naturalmente. No se puede pretender que se haga de un día para otro, pero sí convence esta manera de ver las cosas, desde luego la mentalidad ya verán cómo cambia. Yo incluso lo estoy haciendo con mi entorno, no ya únicamente con mis alumnos, porque naturalmente pues mis amigos, mi familia, pues cada vez que haya alguno detenido que sale en televisión y que la policía le acusa de esto y de otro, pues culpable, a la horca, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es inocente. Es inocente y además no acabo de declarar la investigación que se ha hecho aquí, con lo cual, fíjate que a lo mejor es inocente de verdad, ¿no? Y bueno, como he tenido la suerte de que eso ha ocurrido finalmente en más de una ocasión, que personas a las que me estaban acusando de todos los males del mundo finalmente han salido inocentes, me he ganado un cierto prestigio en este sentido. Y ahora cuando ven una prueba ilícita, cuando ven una investigación policial, no tienden ya a darle credibilidad de por sí, sino que sospechan. Dicen, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Esto, cuidado, cuidado. Porque eso está basado también en la creencia de que cuando una persona, oye, le tienes que, imagínate, o sea, el ejemplo siempre es el mismo, es un ejemplo ingenuo, ¿eh? O sea, imagínate que tienes al terrorista, ¿no? Y ha puesto la bomba, ¿no? Y sabe dónde está la bomba, entonces, oye, ¿no le torturarías para que te dijera dónde está la bomba? Pues no, porque en primer lugar, no sé si es el terrorista. Y en segundo lugar, está demostrado empíricamente con unos índices de acierto que ustedes no se pueden imaginar que un torturado lo que dice no es la verdad, sino que dice lo que quiere oír el torturador para que deje en paz. Con lo cual, lo más que vamos a conseguir es que nos diga la bomba está aquí, la bomba está allá, la bomba es por casualidades, a lo mejor no lo dices, por casualidades. Bien, lo del tema de la ponderación. Yo siempre he pensado que Robert Alexi es un jurista sobrevalorado. No lo digo yo, lo dicen en su país. Lo dicen en su país. Me pasa exactamente lo mismo con Jacobs, que también ha tenido mucho predicamento por aquí, por América Latina, pero Jacobs tiene la teoría que todos ustedes conocen del derecho penal del enemigo, que es una teoría muy difundida en el mundo, que en Alemania, en su lugar de origen, defiende una parte de la doctrina solamente, que está representado por una sola persona. ¿Adivinan quién es? Jacobs. Esas cosas merece la pena saberlas. Y lo del tema de la ponderación, claro, ¿cuál es el tema? Bueno, claro, estamos ahí hablando de decir, hombre, pero en el fondo es lo mismo, ¿eh? O sea, ¿y si podemos practicar esta prueba que podríamos llegar a descubrir la realidad? No tendríamos que hacerlo, no tendríamos que ponderar. Creo que he contestado ya. No. Aparte que no creo que sea posible verdaderamente la ponderación, ni en términos de derechos fundamentales, ni en ningún otro término. Esto lo explicamos mejor que yo Juan Antonio García Amado, profesor de Filosofía del Derecho, catedrático de la Universidad de León.
lo pueden consultar por internet, está en abierto, ¿no? Él allí explica muy cumplidamente cómo en realidad cuando procedes a esa teórica ponderación, lo que hace simplemente es acomodar la motivación a tus propios gustos. Es decir, tienes una idea preconcebida, sin más, y tratas un poco de maquillar el derecho fundamental que te interesa vulnerar para que aparezca tu versión de los hechos. No, no es una forma naturalmente de proceder. Y bueno, lo del notario, esto me hace mucha gracia, ¿no? De cómo se queda por propiedades así, pacta con alguien que por supuesto no es el propietario, una casa que a lo mejor es de alguien, ¿no? Me imagino, a ese alguien no se le dice absolutamente nada, ¿no? Y entonces pues se va, bueno, le hace el requerimiento, el vendedor no viene, no me ha hecho la escritura, le dijo que me vendería, tengo este documento privado, me imagino, ¿no? Entonces el notario pues hace el acta de notoriedad de que efectivamente ha dicho esto, firme usted aquí y oiga, yo no digo que el contenido sea cierto, no lo hace ningún notario, y hacen bien, no le digo que el contenido sea cierto, porque claro, no lo sé, yo lo único que doy fe es de que usted dice que este es el contenido y de que esto es cierto, usted lo dice, no lo digo yo. Lo firma, la firma efectivamente es suya, vayas al juzgado a ver si le hacen caso. Claro, vayas al registro, a ver si le hacen caso y efectivamente el registro le hace caso. A ver, esto es un fraude. O sea, esto es un delito. Es un delito que además, si está tan sumamente difundido, estamos hablando de una cooperación necesaria de los notarios. O sea, esto no se puede hacer, simplemente. Es decir, es algo que no es ya una cuestión de que apliquemos la prueba ilícita aquí, que podríamos hacerlo, ¿eh? Si le interesa la cuestión, hay un libro muy interesante, lo que pasa es que está escrito en italiano, pero con un poco de paciencia, no es tan complicado, que es el único que hay, es de Luca Passanante, Passanante con 2 S, Luca Passanante, que habla de la prueba ilícita del proceso civil. Y ahí va a haber ejemplos de estos y otros, pero yo en este caso insisto, no iría tan lejos pese a que no lo descarto, ¿eh? O sea, está bien enunciado naturalmente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que hay que descubrir es una trama delictiva, naturalmente, en la cual no quiero sospechar de nadie que me excusen todos los notarios de la sala, pero a mí me cuesta mucho creer que el notario no se lleve nada por hacer algo semejante. Es un fraude. Evidente, con lo cual, pues investiguenlo o, en definitiva, pues imputen a algún notario y a ver si así el resto dejan de hacer eso. En España lo hemos hecho. En España los notarios hacían sociedades pantalla. O sea, abrir una sociedad en un notario era la cosa más sencilla de este mundo. Tú abrías la sociedad y a partir de ahí, pues, ponías esa sociedad después al nombre de otra sociedad hasta que se perdía un poco la cadena, por lo menos se dificultaba, para después que evidentemente, coger los activos y hacer lavado de activos y llevártelos a otro país. O bien dejarlos ahí, pero a nombre de una sociedad, de manera que no pudieran relacionarlo fácilmente contigo. Bueno, ¿esto cuándo se ha acabado? Pues cuando hemos imputado a 3 notarios seguidos. Y se ha acabado. Ahora los notarios, bueno, para abrir una sociedad te piden de todo, ¿no? Y por qué vas a hacer, y cuál es tu objeto social, y qué es lo que tienes que hacer, y tal. O sea, claro, porque tienen ya toda una normativa de prevención del lavado de activos que evidentemente tienen que cumplir, porque si no, podrían dejar de ser notarios. Yo creo que aquí creo que el Poder Judicial puede hacer algo al respecto, y yo les animo a que efectivamente acaben con esta situación que me parece impresentable, ¿no? Bien, muchas gracias. Queremos sinceramente agradecer la brillante participación del doctor Jordi Nieva Fenol, para quien quiero pedir nuevamente un fuerte voto de aplauso. Y con el permiso de los asistentes, permítanme dar lectura a la resolución administrativa 1185-2018. Huancayo, 3 de octubre del año 2018, vistos y considerando: primero, el presidente de la Corte Superior de Justicia es la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su cargo y dirige la política interna del distrito judicial con el objeto de brindar un eficiente servicio de administración de justicia en beneficio de los justiciables. Segundo, uno de los aspectos que contribuye a mejorar la calidad del servicio que se brinda a la población es el nivel de capacitación con el que cuentan los servidores. En efecto, la capacitación es un recurso importante para toda organización que presta servicios. La competencia y rendimiento de sus servidores incide en la calidad y optimización del servicio que se brinda. A fin de lograr el objetivo trazado, la presidencia de esta Corte Superior de Justicia de Junín ha organizado el evento académico denominado Nuevas Tendencias de Derecho Probatorio, que se llevó a cabo entre
octubre de 2018 y contó con la participación del ilustre doctor Jordi Nieva Fenol, quien disertó el tema La prueba ilícita. El distinguido ponente, Jordi Nieva Fenol, es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, fue vocal del Pleno de la Comisión de Codificación de Cataluña, España, año 2016. También se ha desempeñado como catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, ha sido docente de diversas universidades extranjeras, es investigador, autor y traductor de diversas publicaciones y textos jurídicos de relevancia académica, ponente internacional, ha tenido estancias en diversas universidades de extranjero como Francia, Alemania, Italia, entre otras. Es miembro de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal de las Universidades Españolas, también del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, entre otras distinciones y méritos que posee nuestro ilustre invitado. En uso de las facultades conferidas por los incisos primero, tercero y noveno del artículo 90 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se resuelve. Artículo primero. Agradecer al doctor Jordi Nieva Fenol, de nacionalidad española, por su participación en el evento académico denominado Nuevas Tendencias de Derecho Probatorio, organizado por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Junín, y felicitarlo por su brillante disertación con el tema La prueba ilícita, llevada a cabo el miércoles 3 de octubre del presente año en la ciudad de Huancayo. Artículo segundo. Poner la presente resolución en conocimiento del Centro de Investigaciones Judiciales y del Poder Judicial, Comisión General de Capacitación de la Corte Superior de Justicia de Junín, Gerencia de Administración Digital, Asesoría Legal de la Corte Superior de Justicia de Junín y del interesado. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Nick Olivera Guerra, presidente. Voy a invitar precisamente al doctor Nick Olivera para que pueda hacer entrega de esta resolución de felicitación al doctor Jordi Nieva Fenol. De igual manera, tenemos un presente que va a hacer entrega en estos instantes el doctor Dante Torres Santés, coordinador de la Academia de la Magistratura Sede Junín, para el doctor Jordi Nieva Fenol. Amigas y amigos, de esta manera damos por culminado esta actividad académica programada para el día de hoy, sin antes invitarlos para el día de mañana. La Comisión de Capacitación de esta Corte de Junín invita a la ponencia con el tema El juicio probatorio en el proceso laboral, a cargo del doctor Ricardo Corrales Melgarejo. Mañana los esperamos a partir de las 5 de la tarde en este mismo auditorio. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias.